Si pasan mucho tiempo en internet, probablemente en algún momento se hayan topado con la pregunta ¿Is this lost? En alguna caja de comentarios que acompañe a alguna ilustración. O quizás hayan visto este símbolo y no hayan captado cuál era la broma o significado que encerraba. Si ese es el caso, y sienten algo de curiosidad, creo que este video les puede ser de mucha utilidad. Sin dudas, los espectadores recurrentes de este canal probablemente ya notaron que tengo cierta fascinación con los webcomics y con los artistas detrás de estas creaciones. Ya sea que intenten hacerse virales con sus pequeñas viñetas de humor, con las cuales el espectador se puede relacionar, o intentos más serios de crear un cómic serializado con una historia que presente una larga continuidad, el que intenten volverse famosos y reconocidos en el medio y que lo logren, pero no de la manera que esperaban, me resulta muy fascinante por alguna razón que yo mismo la verdad es que no puedo explicarme del todo. Ahora, la mayoría de los artistas de los cuales les hablé, por lo general se hicieron infames por hacer algo éticamente cuestionable, como ridiculizar públicamente a su pareja o simplemente pintar una imagen de ellos mismos más halagadora de lo que realmente de la realidad. Sin embargo, existen otros artistas que se hacen infames e incluso generan un meme por hacer un dibujo en el que, mediante lo que solo puedo calificar como un lapsus en su percepción de la realidad, hacen un dibujo esperando causar una reacción, pero generan otra totalmente opuesta. Un ejemplo sería la chica del Aléjate o Tatakae y, por supuesto, el artista del que les vengo a hablar en esta ocasión. Queridos espectadores, esta es la historia de Tim Buckley y su creación más famosa, Lost. Buckley comenzaría su actividad en internet de forma notoria por el año 2002 de la mano de un cómic llamado Ctrl-Alt-Delete, cuya historia se centraba en dos personajes, Ethan y Lucas, mientras miraban televisión o jugaban videojuegos, aunque con el tiempo sus aventuras se volverían algo más complejas. El formato de estos cómics era bastante directo y clásico, con un personaje actuando de manera exagerada, ridícula y o cómica, mientras que el otro reaccionaba de forma por lo general seria a las payasadas y excentricidades de su amigo, con la particularidad de que mucho del humor venía de referenciar a videojuegos y a la cultura de internet de la época. Wow, ¿qué está pasando aquí? No me quería vender una copia de Homeworld 2. El juego aún no salió a la venta. No soy estúpido, sé que estos tipos reciben copias por adelantado para probarlas. Los reseñadores de videojuegos, pero no los vendedores de videojuegos. Bueno, ahora tendremos que matarlo. No digas eso frente a él. Mira, se ha orinado en el suelo. En la actualidad, todo este tipo de historias son muy trilladas y anticuadas. La idea de que en algún momento esto fue considerado comedia de contracultura puede resultar ridícula al espectador contemporáneo, pero deben recordar el contexto temporal en el cual fue publicado hasta ahora. En ese momento realmente era algo novedoso que la existencia de los videojuegos sea reconocida de esa manera y se hagan bromas internas al respecto. Daba un sentimiento de inclusividad, como si tuvieras que conocer un contexto de una subcultura específica para entender estas referencias. De nuevo, sé que es ridículo pensar en la actualidad que esto era considerado gracioso o ingenioso. Por eso les pido que se ubiquen en el espacio y tiempo, porque me parece que ese fue un factor importante que contribuyó al éxito de este cómic. La falta de representación adecuada de los gamers y de la cultura nerd en general en los medios tradicionales creo que influyó mucho en la recepción positiva de este tipo de webcomics. Por si tienen problemas para creerme o ubicarse mentalmente en la cultura de los años 2000, piensen en la serie Big Bang Theory. En esta serie, al menos en las primeras temporadas, los protagonistas son presentados como seres completamente patéticos y constantemente son objeto de ridículo debido a sus excéntricos e infantiles gustos e intereses. ¿Cuáles eran estos intereses que resultaban tan graciosos, tan estúpidos, tan ridículos? Se estarán preguntando. Pues eran cosas como videojuegos, cómics, ciencia ficción, fantasía y ciencia en general. Mientras ellos, que todos ellos eran científicos con doctorados y trabajaban de algo que les apasionaba, eran presentados al público como básicamente basura ridícula e inmadura, su vecina, Penny, que era una mujer desempleada cuyo mayor intereses rondaban alrededor de ir a fiestas y conocer varones, era presentada como un ser ajustado socialmente y actuando muchas veces como la voz de la razón, siendo el objeto del deseo por parte de casi todo el casting masculino. Les cuento esto para que se hagan una idea de la percepción que se tenía en ese tiempo sobre las personas que tenían estos hobbies e intereses. Como sea, a pesar del reconocimiento, incluso en esas épocas, Buckley no era ajeno a la controversia o a las críticas. Su propio público notaba que su humor era derivativo, excesivamente expositorio
y el arte carecía de diversidad. En vez de aprovechar el medio visual de los cómics para presentar una broma o situación cómica, por lo general caía en utilizar largas y extensas burbujas de diálogo. Cada tanto hacer esto no creo que esté mal, pero era un recurso sobreutilizado por este autor. Además, era molesto, el humor trataba de ser autocrítico y de burlarse de sí mismo, pero a pesar de eso, el personaje principal, que es una autoinserción de Buckley, era alguien que tenía una novia hermosa, trabajo, dinero suficiente para financiar sus hobbies y un grupo estable de amigos. La idea de que él se presentaba como un perdedor era diferente a lo que realmente mostraba. Sin embargo, si hay algo para sacar en limpio de todo esto, es que Ctrl-Alt-Delete pretendía hacer un cómic de comedia. Por eso, chocó tanto al espectador cuando el autor decidió introducir una historia basada en una vivencia personal, en la cual la entonces pareja de Buckley sufrió un aborto espontáneo, y así es como nació Lost, el meme que les estoy mostrando en este momento. Estas 4 viñetas no tardaron en ganar notoriedad y hacer reír al público, pero por los motivos equivocados. En vez de inspirar tristeza en los lectores, Buckley inspiró burlas, y no es difícil entender por qué. Simplemente es una historia demasiado triste y oscura para abordar en un cómic donde hay un robot parlante creado a partir de una Xbox. Ciertamente existen series de comedia que en ocasiones pueden tocar temas serios, pero para hacerlo, el escritor o escritores deben exhibir un gran talento y tacto a la hora de incluir estos temas más serios, 2 cualidades de las cuales Buckley carecía como escritor. Debido a esto, la gente encontró toda esta situación cómica y ridícula, no el tema en sí mismo, sino la falta de tacto del creador, el contexto. A partir de entonces, estas viñetas se volvieron uno de los memes más longevos que existen. Pasan los años y el meme simplemente se niega a morir, lo que ha mortificado a su autor, quien aparentemente se siente algo desanimado al ver que el legado de su creación más importante se ve eclipsado por un meme. Además, estas viñetas han sido catalogadas de sexistas por parte de algunos sectores progresivos de la crítica, por retratar al aborto desde el punto de vista del padre, poniendo, según ellos, la perspectiva del varón por sobre la de la mujer, que es mucho más importante en este caso. Buckley aceptó estas críticas y diría que, de tener la oportunidad, haría el cómic de nuevo, pero lo trataría de abordar de otra forma, de tal manera que la parte femenina de la relación tenga más peso en la historia. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que este meme pudo sobrevivir tanto tiempo? ¿Qué es lo que lo hace tan longevo y gracioso? Al menos para el público. Probablemente la explicación es multifactorial. Creo que se debe a que es sencillo de compartir de forma abstracta. Algo que a muchas personas le parece gracioso en internet es esconder pequeñas referencias a memes a plena vista, de tal manera que solo gente que está crónicamente online lo puede reconocer y de esta manera generar una especie de chiste interno que provoca en los que participan en él la sensación de inclusión y pertenencia. En ese aspecto, Lost es ideal, porque es muy sencillo de abstraer, compartir y ocultar en imágenes. Reconocer este meme en una imagen les da gracia a aquellos que conozcan su historia y desconcierta a aquellos que la desconozcan, lo que a su vez les da más gracia a los miembros del primer grupo. Como cuando el grupito de compañeros que se sentaban en el fondo del aula contaban algún chiste interno entre ellos y lo ocultaban de los docentes y sus compañeros, disfrutando de la confusión que causaban al ver la reacción de aquellos que no entendían la broma. Lost también es interesante porque sirve de recordatorio a cualquier artista, en especial escritor, sobre que debe pensar bien qué elementos incluir en su historia, asegurarse de que sean tonalmente consistentes con los que se vienen mostrando. De lo contrario, podrían generar un meme similar a Lost sin querer y volverse objeto de burla momentáneamente, cosa que le ha sucedido a otros artistas, por cierto. Sea como sea, es sin duda una historia bastante interesante. También cabe destacar que este no es el único meme que surgió de este webcómic. Mi meme favorito relacionado a Ctrl-Alt-Delete es el que les estoy mostrando en este momento, el 2005 año del gamer. Me gusta tanto porque realmente pone las cosas en perspectiva, ¿no les parece? Sea como sea, muy interesado en escuchar qué opinan al respecto. ¿Les pareció gracioso este meme? ¿Han reconocido? ¿Lo han reconocido en algún momento? ¿O la referencia les pasó totalmente por encima de la cabeza? ¿Les parece que es sexista y problemático? ¿Como sus críticas feministas también tienden a creer? Y si conocen casos similares al de Lost, por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios, que me puede servir para otro video. Como siempre, un like, un comentario y una suscripción son bienvenidas y realmente me ayudan mucho. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.